Capítulo 4. Prestaciones dinerarias. Atención, ver notas a los artículos 11, 14, 15 y 17 en la descripción de este video. Artículo 11. Régimen legal de las prestaciones dinerarias. 1. Las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por alimentos. Son, además, irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas. 2. Las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria o permanente provisoria, se ajustarán en función de la variación del aporte medio previsional obligatorio definido en la Ley 24.241, de acuerdo a la norma reglamentaria. 3. El Poder Ejecutivo Nacional se encuentra facultado a mejorar las prestaciones dinerarias establecidas en la presente ley, cuando las condiciones económicas financieras generales del sistema así lo permitan. 4. En los supuestos previstos en el artículo 14, apartado 2, inciso B, artículo 15, apartado 2, y artículos 17 y 18, apartados 1 de la presente ley, junto con las prestaciones allí previstas, los beneficiarios percibirán, además, una compensación dineraria adicional de pago único, conforme se establece a continuación. A. En el caso del artículo 14, apartado 2, inciso B, dicha prestación adicional será de pesos 30.000. B. En los casos de los artículos 15, apartado 2 y del artículo 17, apartado 1, dicha prestación adicional será de pesos 40.000. C. En el caso del artículo 18, apartado 1, la prestación adicional será de pesos 50.000. Artículo 12. Ingreso base. Establécese, respecto del cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador, la aplicación del siguiente criterio. 1. A los fines del cálculo del valor del ingreso base, se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados, de conformidad con lo establecido por el artículo 1 del Convenio número 95, de la Organización Internacional del Trabajo, por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicios si fuera menor. Los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes, aplicándose la variación del índice remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables, elaborado y difundido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 2. Desde la fecha de la primera manifestación invalidante, y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables en el periodo considerado. 3. En caso de que las aseguradoras de riesgos del trabajo no pongan a disposición el pago de la indemnización dentro del plazo debido, se aplicará un interés equivalente al promedio de la tasa activa, cartera general nominal anual vencida, a 30 días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital en forma semestral, según lo establecido en el artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación. Artículo 13. Prestaciones por incapacidad laboral temporaria. 1. A partir del día siguiente a la primera manifestación invalidante y mientras dure el periodo de incapacidad laboral temporaria, el damnificado percibirá una prestación de pago mensual, de cuantía igual al valor mensual del ingreso base. La prestación dineraria correspondiente a los primeros 10 días estará a cargo del empleador. Las prestaciones dinerarias siguientes estarán a cargo de la aseguradora de riesgos del trabajo, la que, en todo caso, asumirá las prestaciones en especie. El pago de la prestación dineraria deberá efectuarse en el plazo y en la forma establecida en la Ley número 20.744, y sus modificatorias, para el pago de las remuneraciones a los trabajadores. 2. El responsable del pago de la prestación dineraria retendrá los aportes, y efectuará las contribuciones correspondientes a los subsistemas de seguridad social que integran el Sistema Único de la Seguridad Social, o los de ámbito provincial que los reemplazan, exclusivamente, conforme la normativa previsional vigente, debiendo abonar, asimismo,
Las asignaciones familiares. 3. Durante el periodo de incapacidad laboral temporaria, originada en accidentes de trabajo o en enfermedades profesionales, el trabajador no devengará remuneraciones de su empleador, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 1 del presente artículo. Artículo 14. Prestaciones por incapacidad permanente parcial. 1. Producido el cese de la incapacidad laboral temporaria, y mientras dure la situación de provisionalidad de la incapacidad laboral permanente parcial, el damnificado percibirá una prestación de pago mensual, cuya cuantía será igual al valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad, además de las asignaciones familiares correspondientes, hasta la declaración del carácter definitivo de la incapacidad. 2. Declarado el carácter definitivo de la incapacidad laboral permanente parcial, el damnificado percibirá las siguientes prestaciones. A. Cuando el porcentaje de incapacidad sea igual o inferior al 50%, una indemnización de pago único, cuya cuantía será igual a 53 veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad, y por un coeficiente que resultará de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante. Esta suma en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de multiplicar pesos 180.000 por el porcentaje de incapacidad. B. Cuando el porcentaje de incapacidad sea superior al 50% e inferior al 66%, una renta periódica, contratada en los términos de esta ley, cuya cuantía será igual al valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad. Esta prestación está sujeta a la retención de aportes de la Seguridad Social y contribuciones para asignaciones familiares, hasta que el damnificado se encuentre en condiciones de acceder a la jubilación por cualquier causa. El valor actual esperado de la renta periódica en ningún caso será superior a pesos 180.000. Deberá, asimismo, adicionarse la prestación complementaria prevista en el artículo 11, apartado 4, de la presente ley. Artículo 15. Prestaciones por incapacidad permanente total. 1. Mientras dure la situación de provisionalidad de la incapacidad laboral permanente total, el damnificado percibirá una prestación de pago mensual equivalente al 70% del valor mensual del ingreso base. Percibirá, además, las asignaciones familiares correspondientes, las que se otorgarán con carácter no contributivo. Durante este periodo, el damnificado no tendrá derecho a las prestaciones del sistema previsional, sin perjuicio del derecho a gozar de la cobertura del seguro de salud que le corresponda, debiendo la aseguradora de riesgos del trabajo retener los aportes respectivos, para ser derivados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, u otro organismo que brindare tal prestación. 2. Declarado el carácter definitivo de la incapacidad laboral permanente total, el damnificado percibirá las prestaciones que por retiro definitivo por invalidez establezca el régimen previsional al que estuviera afiliado. Sin perjuicio de la prestación prevista por el apartado 4 del artículo 11 de la presente ley, el damnificado percibirá, asimismo, en las condiciones que establezca la reglamentación, una prestación de pago mensual complementaria a la correspondiente al régimen previsional. Su monto se determinará actuarialmente en función del capital integrado por la aseguradora de riesgos del trabajo. Ese capital equivaldrá a 53 veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por un coeficiente que resultará de dividir el número 65, por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante y no podrá ser superior a pesos 180.000. 3. Cuando la incapacidad permanente total no deviniere en definitiva, la aseguradora de riesgos del trabajo se hará cargo del capital de recomposición correspondiente, definido en la Ley número 24.241, artículo 94, o en su caso, abonará una suma equivalente al régimen provisional a que estuviese afiliado el damnificado. Artículo 16. Retorno al trabajo por parte del damnificado. 1. La percepción de prestaciones dinerarias por incapacidad laboral permanente es compatible con el desempeño de actividades remuneradas por cuenta propia o en relación de dependencia.
2. El Poder Ejecutivo Nacional podrá reducir los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social, correspondientes a supuestos de retorno al trabajo de trabajadores con incapacidad laboral permanente. 3. Las prestaciones establecidas por esta ley son compatibles con las otras correspondientes al régimen previsional a las que el trabajador tuviere derecho, salvo lo previsto en el artículo 15, segundo párrafo del apartado 1 precedente. Artículo 17. Gran invalidez. 1. El damnificado declarado gran inválido percibirá las prestaciones correspondientes a los distintos supuestos de incapacidad laboral permanente total. 2. Adicionalmente, la aseguradora de riesgos del trabajo abonará al damnificado una prestación de pago mensual equivalente a 3 veces el valor del aporte medio previsional obligatorio, definido por la Ley 24.241, artículo 21, que se extinguirá a la muerte del damnificado. Artículo 18. Muerte del damnificado. 1. Los derechohabientes del trabajador accederán a la pensión por fallecimiento prevista en el régimen previsional al que estuviera afiliado el damnificado, y a las prestaciones establecidas en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 15 de esta ley, además de la prevista en su artículo 11, apartado 4. 2. Se consideran derechohabientes a los efectos de esta ley, a las personas enumeradas en el artículo 53 de la Ley número 24.241, quienes concurrirán en el orden de prelación y condiciones allí señaladas. El límite de edad establecido en dicha disposición se entenderá extendido hasta los 21 años, elevándose hasta los 25 años, en caso de tratarse de estudiantes a cargo exclusivo del trabajador fallecido. En ausencia de las personas enumeradas en el referido artículo, accederán los padres del trabajador en partes iguales. Si hubiera fallecido uno de ellos, la prestación será percibida íntegramente por el otro. En caso de fallecimiento de ambos padres, la prestación corresponderá, en partes iguales, a aquellos familiares del trabajador fallecido que acrediten haber estado a su cargo. La reglamentación determinará el grado de parentesco requerido para obtener el beneficio y la forma de acreditar la condición de familiar a cargo. Artículo 19. Artículo derogado por artículo 17.1 de la Ley número 26.773, Boletín Oficial, 26 de octubre de 2012.